Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos siguen en su canal, Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que podría considerarse polémico. Sin embargo, yo quisiera más bien llamarle a este tema como complementario del anterior. Para quienes me han seguido, ustedes saben que en el programa anterior presentamos a Luis Alberto Machado con un libro muy interesante que se llama La Revolución de la Inteligencia, donde en resumida síntesis, él establece que la inteligencia se puede incrementar y que cualquier persona puede ser más inteligente en la medida en que fortalece algunos aspectos mediante los ejercicios que ahí se programan en el libro y sobre todo por la constancia, la pasión y el trabajo al que nos dedicamos. En esta ocasión presentaré un libro que ciertamente complementa al primero y que de alguna manera fortalece en gran medida con un análisis muy sorprendente en lo personal sobre algunos resultados que se pueden generar si somos capaces de ver con otra dimensión el desarrollo de nuestra inteligencia. Porque precisamente el libro se llama Maestría. Ese es el nombre que le puso Robert Greene, quien por cierto es el autor de un libro muy exitoso que se llama Las 48 leyes del poder y las 33 estrategias de la guerra, que en su momento también presentaremos porque es muy ilustrativo el enfoque, los ejemplos y toda la investigación que este hombre realiza para poder presentarnos sus teorías. De manera tal que en este programa yo les puedo comentar que hablar de maestría como lo hace este hombre es hablar del más alto grado de inteligencia que puede lograr cualquier ser humano. No es que de pronto pensemos que son unos cuantos elegidos los que pueden alcanzar esta jerarquía. Y en esta teoría coincide con Luis Alberto Machado. Recordemos que La Revolución de la Inteligencia fue escrito en 1975 y este libro que se llama Maestría fue escrito en 2013. Son muchos años de distancia. Sin embargo, los planteamientos son muy similares, con la diferencia de que Robert Greene profundiza en su teoría con muchísimos más ejemplos y la manera en que él enfoca. Porque dice, ya es hora de bajar de su pedestal una palabra que es la que nos ha impedido, o a mucha gente, que pueda desarrollar todas sus capacidades, porque todos nacemos con las mismas. La diferencia está en cómo las utilizamos. Y entonces, si vamos a bajar del pedestal esta palabra, tenemos que decir cómo lo vamos a lograr. Porque, por supuesto, cuando nosotros utilizamos la mayor herramienta de que disponemos como seres humanos, claro que lo podemos lograr con un enfoque, con acción, con pasión, con persistencia, con paciencia, con observación, quizá hasta con obsesión, porque el cerebro, que es esa herramienta, es la que da para eso y para más. Entonces, aquí lo que hace Robert Greene
es que nos va llevando como en un manual. Desde de pronto el enfoque con el que releí este libro, porque bueno, quiero comentarles, regularmente los libros que estoy presentando, los autores de las diferentes áreas, los conozco. Nada más que a veces tengo la tentación, como en este caso, tuve la tentación de releerlo todo, casi 400 páginas, y lo releí. Y créanme que me pasó lo que nos llega a pasar cuando miramos una película 2 o 3 veces. Vemos cosas que no vimos la primera vez. Y ahora, en mi caso muy particular, cimentando este conocimiento con un enfoque aún más profundo. Nos habla como en el primer paso, digamos, encontrar nuestra vocación. El llamado, o sea, porque eso quiere decir vocación, del latín vocare, que es llamar. Es la vocación o el llamado que recibimos nosotros en el universo, en la vida. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Cuáles son nuestras características más importantes que nos destacan? ¿En qué somos buenos? Y sobre eso vayamos a la vida para que podamos descubrir ese llamado o esa vocación. Entonces el autor nos presenta algunos ejemplos muy destacados. Uno de ellos, el primero que pone, es el del genio. El genio, el que se dice es casi imposible el que le quiten el primer lugar. En cuanto a, digamos, logros y en cuanto a la dimensión de su genio, Leonardo da Vinci. Porque Leonardo da Vinci, digamos, tuvo algunas desventajas que se convirtieron en ventajas. Era hijo natural de, pues, era un profesionista su padre, y sin embargo le llamaban hijo ilegítimo porque fue fuera del matrimonio. Eso le iba a restar muchas posibilidades. Sin embargo, le dio otras ventajas, como el poder moverse con mucha libertad, sobre todo en la forma en que él, desde la niñez, muy tierna, comenzó a desarrollar su afición por el dibujo y la pintura. Algo que traía en sí como un don. Y que bueno, aprovechando que su padre, que era notario, y había mucho papel en la casa de su padre, pues él extraía todo eso y utilizaba el papel para hacer muchos bocetos. Toda su infancia se pasó haciendo eso hasta que el padre se dio cuenta que podría ser un buen artista y lo llevó con el maestro Verrocchio, a quien se lo encargó en su escuela, y de ahí para adelante Leonardo da Vinci empezó a desplegar todas sus habilidades. Ven que la semana pasada mencionamos que fue físico, fue inventor, fue el precursor de la aviación, fue pintor, arquitecto, músico, filósofo, escritor, es decir, en múltiples dimensiones que hemos conocido y leído la biografía de Leonardo da Vinci, que es un tema que también vamos a presentar próximamente porque es muy interesante su vida, descubriremos cómo esa vocación fue la que lo llevó al éxito prácticamente. Ahora, en un segundo paso nos establece Robert Greene: ríndete a la realidad. Es decir, tienes que llegar al aprendizaje ideal. Y ahí nos pone el ejemplo de Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, quien en su infancia no se interesó mucho por los estudios. En realidad, creo que es una característica de los genios. En lo que sí se interesó, porque les llamaba mucho la atención, fue en observar la naturaleza. Y prácticamente desde su más tierna infancia se convirtió en un coleccionista de la vida animal, como insectos, plantas y todo lo que observaba a su alrededor. Su padre de pronto pensó
que iba a ser una carga por el resto de su existencia y que pues no iba a tener ningún éxito. Sin embargo, esa característica especial en la que él se distinguió hizo que cuando de pronto la Sociedad de Geografía y Ciencia del Reino Unido de Londres iban a realizar un viaje por más de 5 años por todo el mundo. Era un viaje científico, con un enfoque científico para recoger muestras de vida de muchos lugares, de muchos continentes y países. Y el capitán, el jefe de la expedición, necesitaba a alguien que fuera sumamente cuidadoso para la recolección de todas las muestras que iban a tener a su disposición. ¿Y quién creen que cumplió esa tarea? Efectivamente, Charles Darwin, quien viajó, con eso se quitó un poco la tutela, la presión familiar, y durante más de 5 años conoció muchos lugares, incluyendo parte del continente americano hasta la Patagonia. Y él empezó desde ahí a observar algunas características que se daban como parte del crecimiento de plantas y de animales. Y encontró lugares donde había animales que eran propios del lugar, como si solamente hubieran crecido ahí, pero que ahí mismo hubieran evolucionado. Entonces, al encontrar algunos patrones específicos, él comenzó en su mente a pensar en que no solamente desde un enfoque bíblico el mundo había sido creado hace muchísimos años, sino que tenía que ver algo más. Los patrones lo condujeron poco a poco a ir considerando la posibilidad de la evolución de la vida humana, animal y de la naturaleza en todo el planeta. Así dio con su famosa teoría de la evolución. Vean cómo la mente humana tiene esas inmensas posibilidades, porque no son mentes que se rinden, porque no son mentes que buscan el acomodo, sino al contrario, tal vez en medio de los desafíos es como encuentran su rumbo, su ruta, y resisten a la tentación de la comodidad. Ahora, como un tercer paso que nos pone Robert Greene, establece que es necesario asimilar el poder del maestro, es decir, la dinámica del mentor, alguien que te dirija, alguien que sobre todo con su enorme experiencia te pueda ahorrar años de trabajo y de esfuerzo, no por comodidad, simplemente para aprovechar la experiencia de tu mentor, como lo hizo Michael Faraday, inglés, que prácticamente es, digamos, quien descubrió todas las leyes del electromagnetismo. Y él tuvo que estar trabajando con su mentor por casi 10 años, de quien al final se separó porque él entendió que su mentor no había comprendido que Faraday tenía ya tanto conocimiento que había superado a su mentor. Era un gran científico, químico, un gran observador de la realidad. Y cuando logró su descubrimiento, su propio mentor se enojó, aduciendo que a él le correspondía algo de mérito por los logros de su protégé, dice el autor, de su protegido. Sin embargo, bueno, pues cada quien sabe lo que tiene que realizar. Dicen algunos que llega un momento en que el protegido tiene que apartarse del maestro. No a la forma en que piensan los españoles, ¿no? Lo dice el autor. Al maestro cuchillada.
dicen los españoles, o un lema español, más bien. No a ese extremo. Sin embargo, tiene que haber un momento en el que el protegido se tiene que separar para que él pueda, con su propia voz, establecer sus condiciones y, sobre todo, sus descubrimientos, inventos y aportaciones a la humanidad con su propia voz, de manera independiente. Pero bueno, habla en un siguiente paso, Robert Greene, de ver a la gente como es decir, con inteligencia social. ¿Qué significa esto de la inteligencia social? Significa aprovechar el entorno. Y el entorno es algo que a lo mejor te pudiera fastidiar, como le ocurrió a, concretamente, Johann Wolfgang Goethe, el gran escritor alemán, autor de las tribulaciones del joven Werther y de su famosísima novela Fausto. Porque era un hombre muy preparado. Con esa primera novela, la que acabo de mencionar, tuvo un enorme éxito y eso le valió para que lo invitara un duque a la corte. Y entonces, cuando llegó a la corte, él quiso hacer aportaciones, él quiso comentar, él quiso hacer observaciones. Sin embargo, ese medio no era el suyo, porque los sentía muy superficiales. Se dedicaban sobre todo al chismerío, a la moda, a la forma en que vistió fulano, mengano, perengana, y eso no era lo suyo. Sin embargo, Goethe no podía irse de ahí porque pues también recibía una buena compensación. ¿Qué fue lo que hizo Goethe? Decidió hablar menos, decidió no entrar en conflictos ni en debates innecesarios y entonces optó por observar a todos aquellos que le rodeaban y comenzó a destacar a los personajes de su novela más famosa, que se llama Fausto. De ahí sacó sus personajes, de la observación. Es decir, utilizó con su inteligencia social prácticamente a su mente para convertirse en un maestro en una novela última que entregó al final casi de su existencia. La cuestión está en que si se aprovecha todo esto, entonces se puede lograr lo que hacía, por ejemplo, también Benjamin Franklin, el gran inventor norteamericano, quien al principio de su existencia era muy rudo. Es decir, no se medía en la forma en que hablaba a la gente. No era diplomático, no era político, era científico. Y cuando se dio cuenta, de manera muy inteligente, que eso le atraía problemas, ¿qué fue lo que hizo? Cambió radicalmente al lado opuesto y entonces se convirtió en un tipo muy agradable, muy social, del que dicen que llegaba a hechizar a la gente y llevarla a donde él quisiera, porque sus palabras, sus formas eran las más adecuadas. En suma, desarrolló una enorme inteligencia social que le llevó finalmente al éxito. El siguiente paso o escalón que nos presenta Robert Greene se llama Descubre la mente dimensional, la fase creativa activa. Es decir, aquí estamos hablando de que la mente convencional es pasiva y la mente dimensional es activa. Son dos mentes distintas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para llegar a la maestría? Prácticamente mirar el mundo desde otra dimensión. No rendirse ni siquiera ante las mínimas dificultades.
forjarse metas altas en la vida. No importa que se puedan convertir en un gran desafío. Ser explorador o exploradora, ¿verdad? Porque a veces, como le ocurrió con ese pensamiento, con esa forma de ser, a Louis Pasteur, el inventor del famoso proceso de la pasteurización, que casi por azar, él mismo lo dijo, el azar interviene cuando el científico está preparado para encontrar o descubrir algo nuevo. La forma en que él descubrió los microorganismos que se convertían o eran enemigos de la salud del ser humano, casi fue por azar, puesto que empezó a hacer algunos experimentos, justamente sembrando ahí en algunos productos, digamos, dejó algunos líquidos, casi por accidente, porque le ocuparon otros proyectos, y cuando regresó, descubrió todos los microorganismos que a final de cuentas son los que causaban muchas enfermedades. Y de ahí comenzó a pensar en un proceso que permitiera, y que finalmente se ocurrió, el proceso de pasteurización para que pudiéramos tener una vida más sana con algunos alimentos. Es decir, esto fue a través del pensamiento dimensional. Pero bueno, así es también como ocurrió, por ejemplo, el descubrimiento de la teoría de la relatividad, del que es considerado, yo creo que al lado de Leonardo da Vinci, una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, Albert Einstein. Así es como lo descubrió, porque él era atraído por los movimientos invisibles que ocurren en el universo. Él no era bueno ni en físico, ni era bueno para los experimentos, él lo sabía y se apartó de eso. Ahora explicaré en un momento más cómo ocurrió digamos, la mayor hazaña o proeza intelectual de la humanidad en la persona de Albert Einstein. Antes, les debo explicar un poquito sobre la mente dimensional y la forma en que nos puede llevar a descubrir secretos que están profundamente guardados, como aquel de cuando se descubrió en Egipto, cuando estaba el ejército francés comandado por Napoleón y que estaban en guerra contra Inglaterra, y en una de esas ocasiones un soldado empezó a cavar una fosa y descubrió una piedra que a la larga se convirtió prácticamente en la clave para descubrir el significado de lenguas antiguas, la famosa piedra de Rosetta, que fue un desafío para muchos lingüistas, para exploradores, para antropólogos, para científicos que no encontraban el significado escrito en 3 lenguas. Y que a final de cuentas, Champollion, un francés, lo logró después de algunos años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Pero no lo logró porque hubiera él buscado la fama o el dinero, sino más bien lo hizo por su profundo interés por descubrir un nuevo conocimiento para la humanidad. Claro que generó envidias con algunos otros que previamente lo habían intentado y no lo lograron. Y esto lo hizo Champollion llevando a cabo ese proceso de la mente dimensional. Y bueno, en el último de los escalones de las recomendaciones que nos hace Robert Greene, habla del grado máximo en que podemos alcanzar esa maestría a través de la mente intuitiva, y que él pone como funde lo intuitivo con lo racional. Eso es alcanzar la maestría. ¿Por qué lo dice y cómo lo plantea? Muy fácil. En la actualidad hemos divorciado prácticamente 2 procesos y creemos
que el pensamiento está basado solamente en la racionalidad. Y eso no es verdad, dice nuestro autor. ¿Por qué? Porque hay otras esferas de la inteligencia. Una que ya hemos descartado o que hemos ignorado o que hemos hecho a un lado sin darle la importancia que tiene, que es precisamente el de la intuición. ¿Cómo lo lograron grandes maestros? Por ejemplo, un extraordinario escritor francés, que será motivo de análisis de polémicos, Marcel Proust. El autor de En busca del tiempo perdido, quien efectivamente creó esta larga novela en 7 largos volúmenes, cuando a lo largo de su existencia él mismo pensó que su vida era un desperdicio. Pero cuando tuvo la sacudida de la muerte primero de su padre y luego de su madre, con quien estuvo muy vinculado, ahí comprendió que prácticamente tenía que hacer algo. Y comenzó prácticamente una obra enorme, que por cierto ya ni siquiera acabó de ver publicada al final porque falleció joven. Sin embargo, esta obra se convirtió en un referente para muchas otras áreas, para muchas otras ciencias, no solo para la literatura. Y prácticamente él creó como una especie de su propio género porque combinó ensayo con poesía. Y ahí es donde precisamente nosotros nos damos cuenta cómo en cualquier área de la que hablemos, la mente dimensional, la mente creativa, racional, combinada con lo intuitivo, es como nos da el gran resultado que nosotros a veces vemos. Un ejemplo muy claro está en un gran ajedrecista estadounidense, Bobby Fischer, quien alcanzó tal grado de desarrollo en el manejo del ajedrez que prácticamente él decía que veía de una sola pincelada toda la jugada completa con muchísima anticipación. Eso lo llevó al campeonato mundial en un momento de su carrera, y es donde el autor nos destaca cómo funciona lo intuitivo con lo racional en una combinación que lleva a buenos resultados. Imagínense ustedes, tal vez sea un ejemplo chusco, no lo es. Navegantes de hace muchísimos años que en la zona de la Polinesia les llamaban los carolinos porque estaban en las Islas Carolinas. Cuando los occidentales los descubrieron y se dieron cuenta cómo navegaban grandes extensiones de los océanos sin perderse, oliendo los peligros, o si iba a haber tormenta, los sorprendieron. ¿Cómo lo hacían los carolinos? Lo hacían porque eran profundos observadores de la naturaleza y al final descubrieron que su orientación estaba justamente en los astros, en las estrellas, en la posición de la luna, y todo eso pero bueno, más allá de eso, ¿cómo sabían desde un día antes que iba a haber tormenta o un huracán? ¿Cómo sabían, por ejemplo, si había algún animal peligroso merodeando sus canoas? A través del desarrollo de esa misma inteligencia y con la intuición, es decir, lo intuitivo con lo racional. Bueno, vayamos al ejemplo supremo de la maestría lograda en uno de los genios más grandes de los últimos años, Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, que no llegó de ninguna manera a ese resultado haciendo cálculos. Dije al principio, era un mal estudiante en su juventud, no se destacó, sin embargo, buscó su ruta, buscó su camino, obtuvo por ahí un trabajo mediocre en una oficina en Suiza revisando patentes, y eso le daba mucho tiempo para lo que él más amaba, que era pensar y observar. A través de la intuición,
a través de su imaginación y, sobre todo, con un planteamiento que él, por supuesto, convirtió en un modelo. O sea, ¿por qué modelo? Porque la más grande proeza intelectual contemporánea fue que nos puso enfrente la explicación que ahora nos permite ver el universo de una forma más objetiva. Entonces, ¿qué hizo el físico? Simplemente plantear en sus observaciones, porque él observó, combinó la inteligencia con la racionalidad y entró a través de un proceso y destellos y discernimientos que le permitieron llegar a una conclusión. La primera de todas es cuando él mismo dijo: intuitivamente comprendí por fin el problema. Las leyes de la física debían aplicarse por igual a alguien en reposo que a alguien que estuviera en permanente movimiento, así fuera en una nave espacial. Y también la luz, la velocidad de la luz es constante todo el tiempo, no importando dónde se presente. Es constante, constante siempre. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que hizo Albert Einstein? Simplemente fue capaz de juntar estos dos procesos: la intuición o lo intuitivo con lo racional. Y entonces se obtiene un gran resultado. Ahí está la gran proeza. Ni siquiera fue con cálculos matemáticos, fue a través de la observación de esa mente dimensional creativa, y que sin embargo, nos dice el autor, no es que de pronto al genio le llegue por iluminación instantánea algo, nada más porque sí. No, sí le puede llegar así, pero previamente hubo mucho trabajo. Hubo pasión, observación, persistencia, insistencia, obsesión en algo a lo que estás llamado a hacer, a presentar y a compartir con la humanidad. Y este proceso se puede dar en cualquier otra área, cualquier área del desarrollo de la humanidad, como los ejemplos que presenta el propio Robert Greene con un ingeniero arquitecto muy exitoso, Santiago Calatrava. Bueno, pone hasta el ejemplo de Freddie Roach, un gran entrenador de box, el más exitoso de los Estados Unidos. Pone el ejemplo de una autista destacada, Temple Grandin. Y pues sobre todo el asunto de que la inteligencia llevada a este grado puede tener magníficos y maravillosos resultados. De ahí que, como dije al principio, ¿qué estableció Robert Greene? Que es por fin necesario bajar de su pedestal la palabra genio, porque en realidad cualquier persona que se lo proponga puede lograr en cualquier campo el resultado que desee. En ciencia, en arte, en arquitectura, ingeniería, en literatura, en historia, en lingüística, en la conducción maravillosa de los grandes pilotos de guerra en la aviación, y en tantos temas que presenta Robert Greene, y por eso es que tuve la tentación de releerlo. La verdad me dio una cimentación del conocimiento de Robert Greene. Por eso es que este proyecto de Polémicos está conduciéndonos no solo a lo que en lo personal con mucho afecto y cordialidad les comparto, sino que también sirve para, digamos, una cimentación de mis propios conocimientos. Claro,
como cualquier autor norteamericano, puede llegar al chauvinismo, porque muchos ejemplos de los que pone de personas destacadas, personas que podrían considerarse genios, la mayoría que pone son estadounidenses. Y la verdad, aquí tal vez tendríamos que señalarle a Robert Greene que el genio existe en todas partes. El genio es universal y no tiene distinción, como lo dijo Luis Alberto Machado, ni por género, ni por raza, ni por nacionalidad, ni por edad. Ni siquiera por edad. Porque a final de cuentas el resultado se da. Y los grandes resultados de la humanidad que se pueden presentar tienen una edad promedio. De una manera extraordinaria, también es algo que en lo personal me sacudió. El promedio es 60 años. Es decir, hay quien puede presentar su obra maestra a los 40 años y hay alguien que la puede presentar a los 80 o a los 75 o a los 50. El caso es que el promedio es 60 años. Así que, amigas y amigos, yo espero que programas de este tipo que nos fortalecen intelectualmente les sean a todas y todos ustedes de utilidad. Quiero dedicar este programa a una persona muy especial. Es una mujer extraordinaria, talentosa, brillante, inteligente, de las muchas que he conocido. Sin embargo, su característica es la de ser un pequeño genio, así tal cual se le ha clasificado en el actual trabajo donde se desempeña. Esta ocasión no respetaré su anonimato. Voy a decir el nombre. Es la ingeniera Leslie Atsiri Ortega García, con quien tengo un vínculo muy fuerte, emocionalmente hablando, y que obviamente ha sido inspiración de este programa Polémicos. Muchas de las observaciones que aparecen aquí son precisamente de ella. Recomendaciones importantes, pues cómo no hacerle caso a una pequeña genio, como yo ahora le digo. Vamos a trabajar, a seguir trabajando. Vienen más programas. Estamos trabajando en temas que sean de su interés para que se pueda generar más polémica y sobre todo más conocimiento. Si te gustó, si les gustó, por favor, regálenme un like y compártanme con sus contactos porque viene mucho más. Agradezco mucho su atención. Muchos saludos y abrazos. Hasta la próxima.